buenas noches. Ahora. ¿Ya? Muy buenas noches. Bienvenidos en esta tarde-noche a la conferencia Heridos enfermos del exilio republicano español de 1939 en Francia, itinerarios de espacios asistenciales, a cargo de don Rubén Mirón González. Bienvenido, muchísimas gracias. Y sin más, daros las gracias por vuestra asistencia en las conferencias en aniversario del 80 aniversario del exilio español de 1939, y darle las gracias también a Paco Durán por seguir con esta labor del Patronato Niceto Alcalá Zamora. Y sin más, le doy la palabra a Paco. Paso por arriba, gracias. Bien, muchas gracias, José. Rubén, gracias por tu visita y por tu conferencia, que esperamos sea interesante. Compañero José Luis, señoras, señores, como saben, todo el año 2019 se está conmemorando el 80 aniversario del exilio de los españoles del 39. La aportación del patronato a esa conmemoración pues, va a ser dos conferencias, como saben. Hoy es la primera, la segunda será el día 29, y la exposición que creo que la mayoría de ustedes ya la conocen, sobre el campo de Bran. Me gustaría reiterar el agradecimiento a la Fundación Pablo Iglesias por esta magnífica exposición, que son fotografías originales de Agustín Centellé, una persona que muchos de ustedes conocerán por la fotografía de la Guerra Civil, pero que, igual que una gran cantidad de españoles, después de la guerra tuvo que marcharse al exilio y estuvo en este campo de Bran. Fue precisamente el cronista gráfico del campo. Si han visto la fotografía, pues habrán visto cómo era la vida cotidiana en ese campo, en los distintos aspectos más importantes, ¿no? Exposición que el patronato, de su propia cosecha y de los frutos de la investigación llevada a cabo por distintos equipos del comité científico, entre los que se encontraba también Rubén en ese equipo de investigación en los archivos franceses del sur de Francia, también en los archivos centrales de Galán de París. Pues hemos puesto las dos vitrinas, la de los documentos de los hijos de Alcalá Zamora, que se encuentran en el archivo central de París, y la que tenemos aquí a la izquierda, con algunos de los documentos más interesantes de lo que todas esas personas que cruzaron la frontera en el 39 le ocurría, ¿no?, al llegar allí. Para no alargar, y que creo que ya conocéis la exposición, sí decir que aparte de que esta exposición conmemora esos 80 años a esas personas que pasaron esa penuria en el sur de Francia, también me gustaría que sirviera para que reflexionemos sobre los exiliados actuales, es decir, sobre el problema sirio, sobre todos los problemas, sobre todo las personas que sufren, igual que los españoles sufrieron en el año 39, esa penuria del exilio, ¿no? Uno de los aspectos más duros, sin lugar a dudas, es el tema sanitario, porque no son campos de concentración, ni mucho menos de exterminio, pero sí son campos, bueno, en primer lugar no son ni campos, porque al cruzar la frontera lo primero que nos encontramos es que no existe una infraestructura para albergar a ese número de personas. Se estima en torno a 440.000 personas las que cruzan la frontera. A cualquier país eso le rompe todos los esquemas, de manera que en un primer momento esa situación es muy penosa, durmiendo en la playa, a la intemperie, hasta que ellos mismos son los que construyen los campos, ¿no? Y esa mortandad es producida por la inclemencia del tiempo, pero también sobre todo por las condiciones higiénicas y sanitarias, que es precisamente donde vamos a entrar ahora en la conferencia, ¿no? Rubén Mirón González es profesor de la Escuela de la Universidad de Alcalá, de la Facultad de Enfermería y Medicina, Ciencias de la Salud. Es doctorado también en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería y máster interuniversitario en Ciencias de la Enfermería. Ha sido premio al mejor expediente en máster de Ciencias de la Enfermería, doctor internacional con sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Almería. Es enfermero, ha sido enfermero en distintos hospitales españoles entre 2008 y 2010. Es investigador predoctoral, ha sido en el año 2011 al 13 en la Universidad de Almería. Profesor ayudante y doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha entre los años 13 y 19. Y en la actualidad es profesor doctor en la Universidad de Alcalá. Es profesor de asignaturas de enfermería médico-quirúrgica, prácticas clínicas, director de 20 trabajos de fin de grado del grado de enfermería. Desde el año 2008 ha investigado en la historia de la ciencia enfermera, y los temas que ha trabajado han sido la represión franquista del profesional sanitario del año 36 al 39
y la asistencia sociosanitaria del exiliado español en Francia, del año 36 al 45. Desde entonces ha escrito distintos artículos, libros, capítulos y al menos 25 comunicaciones y ponencias en congresos de carácter nacional e internacional. Ha formado parte de comités organizativos y científicos de congresos y jornadas de carácter nacional e internacional, tanto del campo de la historia como de la enfermería. Desde el año 2009 ha colaborado en proyectos de investigación regionales y nacionales sobre la represión franquista, exilio y la actuación sanitaria en contextos bélicos, en colaboración con la institución Milá y Fontanal del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ha tenido estancias predoctorales en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y estancia postdoctoral en el Instituto de Formación en Enfermería de Le Binater, de Bron. Desde enero del año 2019 es miembro del Comité Científico y de la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Tiene una gran cantidad de publicaciones en las que no voy a entrar porque preferimos que no hable, pero sí quería apuntar que en ese equipo que se formó con gran cantidad de miembros del Comité Científico, coordinado por la Universidad de Almería, por Fernando Martínez, quien hoy precisamente tiene uno de los principales cargos, el principal cargo de memoria histórica, uno de los grandes responsables de haber sacado o haber hecho las gestiones para que los restos de Franco saliesen del panteón del Valle de los Caídos. Y en ese trabajo en el que nos centramos más en los andaluces, ¿no? Los andaluces del 39, Rubén era la avanzadilla, Rubén era el que iba abriendo los caminos, los archivos, buscando los índices. Bueno, realmente una capacidad investigadora tremenda. Cuando encontrábamos algo de sanidad, automáticamente para Rubén, cuando había otra cuestión para... En definitiva, fue un trabajo creo que muy interesante, hay cientos de miles de fotografías, fruto de ese trabajo, y ahora se van sacando a la luz, con lo que hoy tenemos la primicia, precisamente de conocer uno de los aspectos que menos hemos tratado, que es la cuestión sanitaria en los campos del sur de Francia. O sea que creo que tenemos un auténtico privilegio de que hoy Rubén nos hable de ese aspecto a los que nos encontramos aquí. Así que muchísimas gracias, Rubén. Tiene la palabra. Es para mí un placer venir. Justo venía de camino para acá en coche y recordaba aquella primera vez que vine a Priego de Córdoba en ese 6º Congreso del Republicanismo, en el 2011, si no recuerdo mal, donde presenté una pequeña comunicación sobre represión franquista de enfermeras. Y bueno, han pasado unos años y aquí estoy otra vez. O sea que, vamos, encantado y de compartir y dar las gracias también a los asistentes por venir una tarde de viernes con estos fríos que tenemos y por el interés que ya simplemente con la asistencia pues muestran, ¿no? en la temática. Bueno, pues como bien ha dicho Paco, esto nace de un proyecto de memoria histórica del exilio republicano andaluz del 39, un proyecto liderado por Fernando Martínez López desde el Grupo de Investigación Surclio de la Universidad de Almería, un grupo interdisciplinar donde habían pues y hay maestros, enfermeros, matronas, historiadores, todos, cada uno de ellos investigando sobre la temática desde su punto de vista. Y bueno, pues yo aquí aporto mi pequeño grano de arena como enfermero en la temática, ¿no? Como ustedes ya saben, pues en el 39 nos enfrentamos ante uno de los movimientos migracionales más importantes de la Guerra Civil Española. 500.000 de refugiados pasaron la frontera francesa entre enero y febrero del 39. En apenas 3 semanas. En apenas 3 semanas Francia tuvo que afrontar la recepción y en este caso la asistencia sanitaria de estos refugiados. 500.000 de refugiados, entre los que había, y ya voy adelantando cifras, unos 13.000 heridos y enfermos, la mayoría de la retaguardia catalana, de hospitales de Barcelona, que tuvieron que ser evacuados ante el avance, ¿no? de las tropas franquistas. En cuestión de días, esta retirada se convirtió en el problema español para la Tercera República Francesa, así queda reflejado pues, en la prensa y en los informes ministeriales de la época. Y evidentemente estamos ante un problema político y social de primera orden que vino acompañado de un problema sanitario, asistencial y económico. La parte económica fue importante, como veremos también en la intervención de hoy. Porque ya no solo estamos hablando de cómo recibir, alojar y controlar 500.000 de personas, porque dentro de la mentalidad francesa era más, sobre todo para el Ministerio del Interior, era más importante el controlar que en habilitar unas buenas condiciones de vida, como podemos ver.
ya no solo era eso, sino era cómo asistir y satisfacer, esto es muy enfermero, cómo satisfacer necesidades básicas, es decir, cómo se pueden alimentar, cómo pueden ir al aseo, cómo pueden comunicarse con personas en francés, cómo pueden al fin y al cabo una persona ser independiente, cuidarse, es muy enfermero, en estas condiciones, ¿no? Y de ahí sale esta investigación. Como sabemos, siempre tenemos que mirar hacia atrás, contamos a día de hoy con mucho material historiográfico sobre la temática, sobre el exilio. En la década de los 70, en el siglo XX, pues aparecieron ya los primeros estudios migratorios y comenzó a explicarse el fenómeno del exilio del 39 a través de fuentes periodísticas y testimoniales en el exilio. En los años 90 es cuando ya aparecen los primeros monográficos, es cuando ya hay una mayor catalogación de fondos archivísticos franceses y ya empiezan a haber esas investigaciones que nos hablan sobre estas condiciones de los campos de concentración franceses, pero sí que es verdad que estos estudios eran muy desde el punto de vista de fuera, desde el extranjero, en Francia principalmente, y estas investigaciones trabajaban muy levemente las partes sanitarias, ¿no? En el siglo XXI ya el trabajo de Francisco Guerra, catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá, universidad que por cuestiones del destino ya ha acabado actualmente, pues Francisco Guerra en el 2003 publica y abre una nueva línea de investigación sanitaria en el cual investiga el exilio de las profesiones sanitarias, ya sea a Francia como a otros países del mundo. Poco a poco empiezan a aparecer publicaciones que hablan sobre los espacios asistenciales, los campos de concentración, la política sanitaria en el exilio y diferentes profesionales sanitarios, pero estudios muy superficiales. Y de aquí, de este vacío que vemos, pues sale esta investigación. No me voy a parar en esto, simplemente señalar que el producto de lo que se presenta aquí hoy pues es fruto de ese trabajo que hemos hecho de investigación en Andalucía. La mayoría de las fuentes son archivos nacionales franceses, fuentes del Archivo de Asuntos Extranjeros de Francia y al menos 9 archivos provinciales o archivos departamentales del sur de Francia que han sido visitados, o sea que es un trabajo arduo que ha habido detrás y se han consultado más de 300 legajos, o sea que hay mucha información. Pero no basta con ello, o sea, no basta con consultar solo fuentes de archivos franceses administrativos, porque al fin y al cabo son fuentes que se generaban en la propia administración francesa. ¿Por qué? Porque la visión que va a mostrar esos documentos es una visión, digamos, sesgada, porque es una visión que tiene, digamos, el gobierno francés sobre lo que está ocurriendo dentro. Entonces, en historia necesitamos otra visión. Necesitamos una visión, por ejemplo, de la prensa histórica, que hablaba la prensa sobre ello, una visión desde dentro de los campos, a través de informes sanitarios que se generaban en los campos, y también, como no, de los testimonios con los que contamos a día de hoy. Tenemos una gran cantidad de testimonios que nos hablen sobre esas condiciones sanitarias. Pues como vemos, tenemos una gran cantidad de información, la estudiamos y nos metemos a estudiar, ¿no?, este fenómeno. La intervención, a la hora de organizarla, creo que es mejor para seguir el seguimiento, ¿no?, para llevar el seguimiento de la intervención, vamos a hablar desde 3 tipos de colectivos asistidos, ¿vale? En primer lugar, el primer colectivo que entró en Francia, en esa retirada del 39, fue el colectivo civil, la mayoría eran mujeres, niños y ancianos, que entraban en Francia huyendo, ¿no?, ante esa situación en Cataluña. Pues abordaremos cómo fueron atendidas estas refugiadas, en mayoría mujeres, porque aquí hablamos de campos de concentración, pero existieron centros de alojamiento y creo que son muy desconocidos y está bien que se hable sobre ellos. Entonces los he traído también hoy a la intervención. En segundo lugar hablaremos sobre la entrada de heridos y enfermos, porque Francia, por razones humanitarias, aceptó la entrada de heridos y enfermos desde los inicios de la retirada. Y en último lugar hablaremos de los militares, que como sabemos entran en Francia a partir del 5 y 6 de febrero, se acepta que entren estos militares desarmados en Francia y van directamente a los campos de concentración. Entonces vamos a llevar la intervención en este orden, para un poco seguir la visión, ¿no? Gracias a la documentación de archivos sabemos que el 20 de enero del 39 ya detectamos un incremento de refugiados que entraron por el departamento de los Pirineos Orientales, en el sur de Francia, y se trataba de esta población civil. Hasta el 27 de enero, 7 días después de que ya empezamos a ver un mayor número de población que entra por Francia, no existe ningún tipo de indicación ministerial francesa de cómo atender estos refugiados. Es decir,
Francia no afronta, desde estos inicios de este inicio de población, no afronta que está pasando algo importante en el sur de Francia y que esto hay que abordarlo. En todo caso, está vigente una instrucción general de mayo del 37 que regulaba cómo debían ser alojados los refugiados que iban pasando las fronteras durante la Guerra Civil Española, pero no se regulaba esta nueva situación que estaba pasando en el sur. Por lo tanto, esta instrucción del 37 iba a quedar totalmente desfasada con lo que iba a llegar. Las primeras indicaciones ministeriales del Ministerio del Interior, principalmente francés, era crear un diseño de plan de recepción y de evacuación de refugiados civiles. Es decir, recibían a los refugiados en centros de recepción que estaban cercanos a la frontera, pasaban a centros de evacuación y estos refugiados se derivaban hacia el interior de Francia. Evidentemente no había sitio suficiente en el sur. Estamos hablando de unas 200.000 aproximadamente mujeres, niños y ancianos. Estas mujeres en su mayoría se mandan a 69 departamentos, 69 provincias que se habilitan, que aceptan refugiados en toda Francia. Eso era la teoría. El 26 de enero, afortunadamente, el 26 de enero, un día antes de que se generen las primeras indicaciones ministeriales, un día antes, comenzó a funcionar en Le Boulot, un pueblo fronterizo, 2 puestos sanitarios de emergencia, organizado por la Unión de Mujeres de Francia, una organización de la Cruz Roja Francesa, en colaboración con los servicios de higiene departamental de los Pirineos Orientales. Evidentemente, los propios ayuntamientos de las localidades del sur atendían en la medida de lo posible, esperando indicaciones, hacían lo que podían sobre la situación que tenían en la frontera, junto a los recursos de médicos, enfermeras que tenían en sus pueblos. Como vemos, la Cruz Roja Francesa junto a las autoridades locales son los que se adelantan, asistencialmente hablando, a atender en la frontera esos primeros refugiados. Las enfermeras de la Cruz Roja Francesa estuvieron trabajando hasta la extenuación, tal y como queda reflejado en este testimonio, ¿no? Como vemos, como relatan, y cito: he visto esos desafortunados traspasar los puestos nevados de los Pirineos, he visto en Le Boulot, en ese puesto fronterizo, nuestras 12 enfermeras de Perpiñán, abasteciendo, vacunando día y noche hasta el agotamiento extremo. Como vemos, la situación ya comenzaba a ser ciertamente insostenible en la frontera. Y estas enfermeras fueron las primeras que estuvieron pues dando biberones, dando ropa de abrigo, porque no solo es el cuidado enfermero, no es solo, digamos, atender la enfermedad, sino buscar el cuidado de esas personas que van llegando a la frontera. En líneas generales, las primeras medidas sanitarias consistían en pasar una revisión médica, llevar a cabo una desparasitación, vacunarse contra la viruela, tratar los heridos y aislar, es decir, llevar una cuarentena de aquellos heridos que presentaban una fiebre, por miedo a que se contagiara ya no solo entre refugiados, sino a la población autóctona francesa. Ante todo, existía un miedo en todo momento, a nivel general, de que los refugiados españoles transportaran enfermedades que se contagiaran a la gente autóctona, ¿no? Pero ese discurso higienista hay que trabajarlo con cierta cautela, porque hay una lectura doble, ¿no? Esa visión sanitaria a la vez es una visión de control, de intentar controlar esa población que nos está llegando a Francia y que va a tener relación, ¿no?, con nuestra población francesa. Es curioso el análisis de ese discurso sanitario y de control. Respecto a la vacunación contra la viruela, colaboraron en esta tarea enfermeras de la Cruz Roja Francesa y en 3 días, para hacernos una idea, en solo 3 días se llegaron a practicar más de 4.000 vacunaciones. Desgraciadamente estas vacunas se agotaron a los pocos días y las medidas de desparasitación y de cuarentena no se pudieron llevar a cabo en las fronteras por falta de recursos. Es decir, los ayuntamientos se vieron desbordados. No había recursos suficientes para la situación que estaba pasando en las fronteras. Y a la vez veíamos como muchos ayuntamientos ya estaban preguntando a quién debían solicitar presupuesto económico para afrontar esta asistencia sanitaria. Ya empezamos a ver cómo hay cierto desconfort sobre quién debe pagar la asistencia a estos sanitarios. Es curioso. En esta situación de descontrol fronterizo, la situación empieza ya a descontrolarse, pues estos refugiados civiles son enviados al interior de Francia. Inicialmente ya hemos dicho que eran
Teóricamente iban a ser 69 departamentos, provincias francesas, los que iban a recibir refugiados civiles, mujeres, niños y ancianos, pero realmente lo hicieron 79. El 80% de las provincias, departamentos franceses, acogieron refugiados españoles, y es una cifra bastante interesante. Como vemos en esta imagen, vemos todas las provincias, todos los departamentos que llegaron a recibir refugiados españoles. De este modo se llegaron a crear más de 1.500 centros de alojamiento. Esto muchas veces es un poco desconocido. Actualmente se está investigando mucho más en estos centros de alojamiento, porque sí que es verdad que a nivel historiográfico nos hemos centrado mucho en los campos de concentración del sur, pero ¿qué pasó con esta población? Muchas veces pasa un poco desapercibida, ¿no? Pues se crearon más de 1.500 centros de alojamiento entre enero y marzo del 39. Pero esto no desquita, porque verán en ciertas imágenes de campos de concentración del sur de Francia, de que muchas de las mujeres y niños acabaron en campos de concentración del sur también. Y esto es debido a que llega un momento que en la frontera se empiezan a mezclar población civil, población herida, enferma y población militar. O sea, el descontrol fronterizo es total, vamos, es decir, llega un momento que no se puede discernir entre la población civil y militar. Entonces, por esa situación, muchas de las mujeres acaban en campos de concentración del sur. A nivel de los centros de alojamiento, hay dos diferenciaciones. Podemos hablar del contexto urbano, es decir, ciudades francesas que aceptaron refugiados, donde podíamos encontrar pues, salas de fiestas, gimnasios, cines, teatros, o sea, cualquier sitio grande se podía habilitar para recibir y alojar refugiados civiles. Algunos de estos centros, gracias a los informes emitidos por muchas de las delegadas de asistencia sanitaria, de ayuda internacional, algunos de estos centros de alojamiento se asemejaron más bien a los campos de concentración del sur de Francia. ¿Por qué? Porque estas mujeres vivían prácticamente aisladas, no se les permitía ningún tipo de contacto con el exterior, vivían hacinadas en estos centros y, como pueden imaginar, las epidemias eran muy recurrentes en estos centros. Esto en el contexto, digamos, más urbano, más en las ciudades. Por otro lado, en el contexto rural, en los pueblos, porque muchos pueblos franceses aceptaron esta población también, muchos municipios se volcaron con los refugiados y ofrecieron casas para su alojamiento. Incluso muchos vecinos ofrecían casas para que se alojaran estas refugiadas, con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Aunque otros, evidentemente, muchos municipios rurales eran muy amables, digamos, con esta población, pero también había contextos rurales, en muchos pueblos, donde no eran, digamos, tan cercanos. Algunas refugiadas fueron alojadas en molinos o en castillos que estaban prácticamente en ruinas y aislados de la población del municipio. Vivían totalmente aislados de la población a nivel social autóctona. Para hacernos una idea de cuál era la situación en estos centros de alojamiento, me van a permitir que lea brevemente un informe de una de las delegadas que visitaban estos centros de alojamiento, en el que relataba: este es un estadio municipal, es decir, un centro que estaba en una de las ciudades francesas. El campo del estadio municipal es bastante deplorable. No habría posible solución si no se obliga a partir a esas 500 personas a otro departamento. El prefecto de Dussert se había ofrecido para alojar 1.200 refugiados y ha recibido 2.500. Parece convencido que no puede encontrar nada mejor para los que están en el estadio. Duermen todos dentro de un enorme barracón, donde las corrientes de aire y la lluvia pasan entre las planchas mal unidas. Con las lonas en el exterior habría menos corrientes de aire, pero entonces habría una oscuridad total y esas 500 personas no tendrían ventilación. Para lavar la ropa y los platos, para todo el mundo hay 2 tinajas de madera. Armarios, 4 en estado indescriptible. Se cocina casi al aire libre y los días de lluvia se inundan. Los colchones de los refugiados se extienden sobre las planchas que reposan directamente sobre el suelo pantanoso. Los refugiados parecen atontados y dicen que nadie se ocupa de ellos. La señorita Rechard es casi la única persona que se interesa de esas pobres gentes y ella no sabe qué hacer. Algunas comunas se han ofrecido, municipios, pueblos, se han ofrecido para alojarlos, pero las autoridades de Niort se han negado y dicen que será un peligro para la salud pública. Y esto estamos hablando de junio del 39. O sea, que habían pasado ciertos meses y todavía
las situaciones en muchos de estos centros de alojamiento era bastante lamentable. A nivel asistencial, digamos, la asistencia de los heridos, o sea, de los enfermos que iban sucediendo dentro de estos centros de alojamiento, esta asistencia se derivaba directamente a las autoridades locales y las inspecciones departamentales de higiene. En el mejor de los casos, podíamos encontrar una enfermera refugiada que estaba dentro de esos campos, de esos centros de alojamiento y que atendían a los camaradas, o había incluso enfermeras o médicos franceses locales que atendían o que visitaban esos centros de alojamiento. Y bueno, pues eran estas asociaciones de ayuda las que visitaban y las que hacían de mediadoras, ¿no?, entre los ayuntamientos y esas agencias de salud para mejorar la vida de esos refugiados. Aquí vemos, por ejemplo, otro testimonio, mejor dicho, otro relato del informe, ¿no?, que nos dice lo siguiente: Benita Varas, una enfermera, no puede hacer un gran trabajo porque los enfermos son enviados al hospital ante el primer malestar. Allí son las religiosas quienes las cuidan muy mal. Las mujeres tienen terror de ir. El médico mismo debe ser fascista, a juzgar por el razonamiento que tiene de que los refugiados estarían mejor en España que aquí. Como vemos, hay un discurso también religioso. Las mujeres tenían ciertas dificultades para socializar en ciertos municipios franceses, eso se ve a través de los informes. Incluso a algunas mujeres se les negaba ir a misa. Había cierto recelo. ¿Por qué? Eran las mujeres de maridos republicanos rojos y eso calaba, ese mensaje calaba en Francia. Y eso también afectaba a nivel sanitario, asistencial, como vemos. Pues como vemos, ese fracaso del control sanitario fronterizo, no se pudo llevar a cabo una cuarentena en las fronteras, el débil estado de los refugiados con el que llegaban a Francia, el hacinamiento y la falta de higiene de algunos centros de alojamiento junto a la carencia de asistencia sanitaria hizo que aparecieran de forma recurrente pues, brotes epidémicos de enfermedades infecciosas, como puede ser la fiebre tifoidea, una neumonía, gripe, sarampión, sarna, entre otras. Eran enfermedades que se daban, se contagiaban esos refugiados, sobre todo la población infantil, los niños, y había muertos dentro de estos centros de alojamiento. Y estas condiciones se mantuvieron a lo largo del tiempo, como vemos en el siguiente testimonio de junio del 39, ¿no?, donde leemos, y cito textualmente: algo muy raro había probablemente aquí en este centro de alojamiento. Al menos hay 20 niños enfermos y 6 han muerto de sarampión. Tenían 2 casos de difteria y bastantes bronquitis y neumonía. 2 enfermeras fueron enviadas desde la VEN ayer, pero con todo el mundo durmiendo en las mismas habitaciones y sin lugar para el aislamiento, la epidemia no tiene pinta de disminuir. El médico visita cada día. No hay ninguna persona competente al cargo. Junio del 39. Como vemos, la situación seguía descontrolada. A medida que pasaron los meses, estos centros de alojamiento fueron cerrando como consecuencia de la repatriación de muchas de las mujeres, de la reagrupación familiar. Muchas de las mujeres querían ver a sus maridos y fueron enviadas al sur para ese reagrupamiento familiar, y otras, digamos que sufrieron un doble exilio, acabaron en países de Latinoamérica o en otros países. Entonces, poco a poco fueron cerrando estos centros de alojamiento. Entonces, hasta aquí ese breve inciso sobre esta población civil. Vamos a volver a la frontera, ese enero-febrero del 39, y vamos a hablar ahora sobre los heridos y los enfermos. Esos 13.000 heridos y enfermos que pasaron la frontera a finales de enero, principios de febrero del 39. La evacuación de estos heridos de los hospitales catalanes estuvo en todo momento organizada desde la Jefatura de Sanidad Republicana Española. Una semana antes de la caída de Barcelona, se trasladó el puesto de mando sanitario desde la capital de Barcelona a Girona, y en el pueblo de Llançà, un pueblo de Girona, se habilitó un tren hospital que fue mandado directamente con cientos de heridos hacia la frontera francesa. Una vez estos trenes iban llegando a la frontera, evidentemente los trenes tenían que ser desalojados, ya que había un cambio de ancho de vía. No es como actualmente que tenemos el ancho de vía internacional, ¿no?, que los trenes pueden moverse perfectamente por Europa. No, en ese momento esos trenes llegaban a la frontera, los heridos tenían que ser evacuados, tenían que ser bajados de los trenes, los heridos o enfermos leves se les atendía en la propia frontera, se habilitaron enfermerías en las propias estaciones de tren, improvisadas enfermerías,
Y los heridos graves, que necesitaban pues, que se le mandarlos a quirófano cuanto antes, pues se mandaron hacia los hospitales. La realidad que tenía Francia en el sur es que la provincia de los Pirineos Orientales apenas tenía 80 camas hospitalarias para unos 13.000 heridos. Inviable. Por lo que los heridos tenían que ser trasladados hacia el interior de Francia. Los heridos tenían que esperar en los andenes, estamos hablando enero, febrero del 39, Pirineos, un frío aterrador. Tenían que esperar en los andenes a que llegaran trenes franceses, se cargaran esos trenes franceses con heridos y se mandaran hacia el interior de Francia. Esta situación hizo que se llegaran a hacinar, que llegara a haber más de 2.900 heridos en la estación internacional de Cervera, en una estación de tren, en un pueblo, mejor dicho. 2.900 heridos, esperando un tren que los mandara hacia el interior de Francia para que les atendiera un quirófano, para atender por las fracturas que tenían de guerra. Como vemos en esta estadística, pues la situación fronteriza se desbordó a partir del 5 y 6 de febrero del 39, es decir, 5 y 6 de febrero del 39 empiezan a entrar los militares. Por lo tanto, ya la situación más inviable todavía. Por lo tanto, la situación, a partir de ese momento, ya la población civil empieza a entremezclarse con la población militar. Como era de esperar, los hospitales civiles, es decir, un hospital provincial como tenemos aquí, donde nos atienden, ¿no? Pues allí había hospitales provinciales que atendían a la población francesa, atendieron también población española, y eran insuficientes. Por lo tanto, se tuvieron que habilitar nuevos hospitales, los que llamaron hospitales auxiliares, que eran antiguos edificios, monasterios, edificios municipales, que se habilitaron para que funcionaran como hospitales. Y la asistencia de estos centros, pues la verdad es que fue un poco caótica. Aquí vemos, a mí me gusta mucho, como ven, me gusta trabajar mucho con testimonios de enfermeras porque dan una visión muy realista, ¿no?, de lo que estaba pasando. Este es el testimonio de una enfermera francesa que trabajó en un hospital. ¿Cómo podía empezar el relato de lo que sucedió? Llegaban andando desde Argelès, algunos de ellos con toda clase de heridas terribles, y algunos habían venido andando desde Barcelona a Figueras con esas mismas heridas. Otros venían en tren o ambulancia. Cuando recibimos a nuestros primeros pacientes, estuve trabajando 36 horas seguidas, luego descansé 6 y volví a trabajar un turno de otras 36 horas. Y podía haber estado trabajando así durante semanas, sin que se hubiera notado apenas, había demasiados heridos. Como vemos, la situación era caótica en la frontera. En la siguiente imagen vemos cómo esos trenes iban siendo, cada semana, cada día iban siendo enviados esos trenes a hospitales provinciales de diferentes ciudades del interior de Francia. Y como vemos, como esos trenes con heridos llegan prácticamente hasta el norte de Francia. Como vemos, pues una gran cantidad de departamentos fueron solidarios y aceptaron estos heridos. Mucha gente me pregunta, ¿cuántos heridos y enfermos se atendieron? Es difícil de atender, es difícil de cuantificar, porque las cifras, y lo sabe Paco, cuando hablamos con fuentes primarias de archivos y demás, es muy difícil cuantificar cuando estamos en una situación caótica. No hay estadísticas sobre ello, es muy difícil. Sí que es verdad que hasta ahora puedo decir que entre marzo y septiembre del 39 podemos hablar de unos 16.000 refugiados heridos que fueron atendidos y enfermos en toda Francia, más o menos. Pero como hemos dicho, estos hospitales civiles pues, fueron insuficientes y se tuvieron que poner en marcha estos hospitales auxiliares. En el gráfico de la izquierda, ahí no se ve, se ha borrado, bueno, en este gráfico de su izquierda, el porcentaje, ese quesito que se ve más grande, corresponde al 70% de los heridos que fueron atendidos en hospitales de nueva creación, es decir, hospitales que se crearon para la ocasión, el 70% de los heridos. Mientras que el 30% se atendieron en hospitales que ya estaban funcionando, que eran hospitales civiles. Y en el gráfico de la derecha vemos como muchos de esos hospitales que se crearon, pues muchos de ellos, estamos hablando de hospitales de 400 camas, de 600 camas, de 700 camas, hospitales que fueron muy grandes para la situación, y fueron hospitales que se crearon. ¿Se escucha un poco? Sí. Llama la atención eso, que eran hospitales con una gran capacidad de camas.
¿Y cómo era la asistencia dentro de estos hospitales? Precaria también. En este testimonio vemos como una de las enfermeras de la Cruz Roja francesa relata el caso del antiguo Hospital Militar de Perpiñán, un establecimiento que se abrió, donde nos relata que se abrió pues sin camas, sin agua, sin que hubiera nada más que lo esencial para la higiene, donde los tifoideos yacían sobre la paja, no había camas, y donde las enfermeras daban sus cuidados de rodillas. Era una situación pues bastante precaria. Llama la atención como Francia, por un lado, existieron casos de enfermeras francesas que se contagiaron de tifus, prestando asistencia a sus funciones, ¿no? Y se reconoció esa labor. Y por otro lado, no hay reconocimiento, hasta el día de hoy no lo he visto, no hay reconocimiento de enfermeras españolas, profesionales, que trabajaron en estos centros y también fueron contagiadas y no cobraban ningún tipo de sueldo. Entonces, llama la atención. En estos hospitales que se crearon, trabajaron sobre todo trabajaron sanitarios franceses, evidentemente, médicos, enfermeras francesas, trabajaron en estos hospitales, pero entre el 75 y el 90% de los sanitarios que trabajaron dentro de estos hospitales fueron españoles. O sea, eran los propios enfermeras, médicos, matronas, practicantes que se exiliaron, eran ellos mismos los que atendían a sus propios camaradas. Gracias a ellos funcionaban estos hospitales. Y a pesar de ello, había un discurso económico que luego hablaremos sobre ello. Pero el real desahogo asistencial, es decir, esa gran cantidad de heridos de los que hemos hablado, ese desahogo asistencial realmente se consiguió gracias a la apertura, se habilitaron 4 barcos hospitales. En poco menos de una semana se cogieron 4 barcos, Francia cogió 4 barcos y los condicionó para que ejercieran como hospitales. Se habilitaron en Marsella y 2 barcos se mandaron a Port-Vendrés, un municipio que está a escasos 20 kilómetros de la frontera, y otros 2 barcos estuvieron en Marsella. Estamos hablando de unas 4.000 camas hospitalarias para atender estos heridos. Rápidamente la prensa francesa se hizo eco de esta situación y, por ejemplo, Le Petit Parisien, un periódico francés, publicó un artículo que en su titular podíamos leer como que se había abierto, se habían abierto unos barcos hospitales que tenían un confort hospitalario. Es decir, se hacía un poco de satírica sobre qué suerte tienen los refugiados que pasan de los fríos andenes, y cito casi textualmente la nota de prensa, pasan de los fríos andenes a unos barcos que están prácticamente como en un hotel. A mí me llama la atención leyendo este artículo porque incluso relatan cómo esas enfermeras pues habla de esas enfermeras de esos barcos como si fueran camareras de pisos, que le traen comida, que le traen una almohada, es decir, que qué suerte tienen, ¿no? Y me van a permitir que haga un inciso, a mí siempre me gusta un poco cuando trabajo este tema, traerlo hacia el presente. En agosto del 2019 leí un titular sobre el Open Arms reciente que relataba que el Audaz, no sé si les suenan el barco Audaz, que se fletó para recibir los migrantes del Open Arms, el Audaz, el barco de guerra que más se parece a un hotel. A mí me llamó la atención, ¿no?, como ese pasado presente, ¿no?, como muchas veces se repite el pasado en el presente y cómo también se hace satírica esa desgracia, ¿no?, de migrantes que están en el Mediterráneo esperando que se les lleve a un puerto y qué suerte que viene un barco que parece un hotel para ellos, ¿no? Es un inciso, siempre me gusta un poco también ser crítico, ¿no?, con la parte del presente. Estos barcos, evidentemente la asistencia que dentro de esos barcos fue frenética. Apenas contaron con 70 enfermeras para 1.800 heridos. Hablamos de un ratio de una enfermera para 26 pacientes, un ratio totalmente, una locura, vamos. Enfermeras que practicaban 500 curas diarias, colocaban hasta 800 yesos, atendían los quirófanos, atendían los pacientes 24 horas al día. Y sin embargo, enfermeras que no cobraban sueldo alguno.
Es más, la Cruz Roja Internacional denunciaba la situación de sus enfermeras dentro de estos barcos hospitales, diciendo que pasaban los meses y que no cobraban sueldo, a diferencia de otros colectivos como los médicos que sí estaban cobrando, y lo denunciaron al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior francés le quitó importancia a esta situación. Es curioso ver estas diferenciaciones, ¿no?, entre colectivos profesionales. Y para hacernos una pequeña idea de la realidad de estos barcos, pues les he traído un pequeño vídeo sobre uno de los barcos. Tenemos un vídeo de cómo era el barco Patria que estaba en Marsella. Es un vídeo que dura muy poquito. Es el barco Providence, que está en Marsella, en el puerto de Marsella. Ahí vemos los refugiados españoles. Vemos una imagen de júbilo, de alegría, ¿no?, entre los heridos. El quirófano, donde vemos a las enfermeras de la Cruz Roja francesa y cómo se atendían esos heridos. Pues a pesar de... Estamos viendo esa imagen, ¿no?, de júbilo, de alegría en esa imagen, pues los informes que hemos leído nos dicen totalmente lo contrario. Vivían en condiciones penitenciarias, no tenían ningún tipo de control con el exterior. Es más, en los municipios que estaban había expectación, la gente se acercaba a los puertos porque veían a esos refugiados que estaban en los barcos, qué estaba pasando dentro, ¿no?, esa expectación. Recibían registros diarios, estaba censurada cualquier tipo de correspondencia. Es decir, a veces necesitamos acudir a otro tipo de documentación para ver que esa imagen que vemos dista mucho, ¿no?, de la realidad. Vamos a ver si funciona. ¿Y cuánto costaba esto? Pues miren, en un barco hospital se cuantificaba que atender a un refugiado español costaba unos 100 francos al día. Mientras que en un hospital civil, un hospital francés, la asistencia a un refugiado costaba 39 francos al día. Como ven, es una diferencia muy alta. Rápidamente, digamos que se da cuenta el gobierno de la Tercera República Francesa de que está suponiendo un gran alto coste esta asistencia sanitaria y decide que estos barcos tienen que cerrarse, que esos heridos tienen que ir a hospitales de tierra, que es más barata la asistencia. E incluso, poco a poco, vemos como muchos hospitales auxiliares, estos hospitales que se abrieron nuevos, donde trabajaban muchos españoles, también estaban suponiendo un coste, pero en este caso estamos hablando que en ese hospital auxiliar valía entre 12 y 15 francos al día. Era barato, ¿por qué? Mano de obra española. Estaban trabajando los españoles dentro de esos hospitales. Y ya, por último, en un campo de concentración del sur de Francia, se cuantificaba en 10 francos al día la manutención. Es por eso que el gobierno francés decide que se vayan cerrando poco a poco, en primer lugar, los barcos hospitales, en segundo lugar, los hospitales auxiliares, y en último lugar, que esos heridos vayan a ser conducidos, que se deriven a los campos de concentración. Porque para entonces ya había un sistema sanitario en los campos de concentración, que lo vamos a ver a continuación. Tema económico. La mayoría del personal sanitario español trabajó sin cobrar ningún tipo de sueldo. Sí que es verdad que se llegó a regular un sueldo simbólico. Es decir, estamos prestando atención sanitaria, vamos a regular un pequeño sueldo para que tengan esa motivación, ¿no?, esos refugiados españoles, a estar aquí, y ahora veremos por qué. Pero sí que es verdad que vemos como el sueldo de un español era un 10% de un sueldo francés. O sea, asistencia económica. Y pasamos al último colectivo militar. Aquel colectivo que entraron a principios de febrero del 39, que generan un antes y un después en esa retirada del 39. Colectivo que fue directamente enviado a las playas del Rosellón. Aquí tenemos una excelente exposición del campo de Bram, que justifica todo lo que vamos a ver en esta etapa, ¿no? Como saben, en el sur de Francia pues funcionaron hasta 9 campos de concentración destinados pues al alojamiento de refugiados españoles. Son los que aparecen en azul. Y a partir de febrero del 41,
años posteriores, se pusieron en marcha, funcionaron dos campos hospitales, de los cuales también no se habla tanto. Dos campos hospitales que se destinaron para mandar refugiados ya de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo para enfermos crónicos, ancianos e inválidos. Pero bueno, no me voy a parar en los campos hospitales porque esto daría para otra intervención. Nos vamos a centrar en los campos de concentración. Esos campos que se abrieron, como bien ha dicho Paco, en unas condiciones básicamente sin nada, que fueron los propios españoles los que casi pusieron el espino alrededor de las playas, ¿no? Y fueron ellos los que hicieron prácticamente todo. ¿Qué les voy a hablar de las condiciones de vida? Se pueden ver y se pueden leer en testimonios. Por lo tanto, no me voy a detener sobre ello, sobre las condiciones sanitarias, o sea, en qué condiciones estaban, porque lo podemos ver. Me voy a detener en cómo se atendieron los heridos, cómo se atendieron los enfermos dentro de estos campos. Según algunos autores, el 6 de febrero del 39 ya funcionaron 5 tiendas de campaña, que las vemos en pantalla, como enfermerías en el campo de Argelès. Son las primeras enfermerías de campos de concentración. Según las quejas de los diputados socialistas franceses, esta enfermería era simple y fea, instalada sobre la misma arena. No había nada. No tenían material para nada sanitario. Apenas había medicamentos y los apósitos de las curas eran pues trozos que tenían de otros heridos, se intentaban limpiar y se utilizaban para otros heridos. No había barracones para hacer una cuarentena de los heridos. Había hacinamiento en los barracones, por lo tanto las enfermedades era fácilmente que hubiera epidemias. Poco a poco, como sabemos, el campo de Argelès se llena, los refugiados, los exiliados se mandan a los campos de Saint-Cyprien y de Barcarès, y esto favorece que el campo de Argelès se vaya descongestionando. Pero las condiciones sanitarias iban empeorando. Un informe de un médico francés sobre su visita a los campos del 17 y 19 de febrero concluía: todo se hace con una lentitud y una apatía que llama la atención. Todas las mañanas aparecen muertos, algunos suicidados. El servicio de sanidad, al no utilizar, probablemente por órdenes de la superioridad, los medios correspondientes a los efectivos a tratar, da la impresión de hacer una verdadera comedia. El espectáculo que hemos contemplado nos ha repugnado. Febrero del 39, es decir, había mucho por hacer. Y evidentemente no tenemos cifras del número de suicidios, el número de muertes en los campos de concentración. Es imposible, no había registros. Tuvo que pasar más de un mes, a abril del 39, para que comenzaran ya a crearse centros asistenciales dentro de los campos. Es decir, básicamente, que dentro de los campos un barracón se habilitara como enfermería, con un poco de material, con el propio sanitario español, y que abriera una consulta médica para atender a los heridos, a los enfermos. Por ejemplo, en el campo de Bram, que es la exposición que tenemos aquí, existía una enfermería con 36 camas, para 16.000 refugiados. Inviable. En la imagen podemos ver a una enfermera y un médico español con el material de la enfermería, y podemos pensar que se trata de una enfermería pues bien equipada, pero esta imagen dista una vez más, esta imagen se aleja mucho de la realidad. Es más, esa misma mesa que aparece al fondo en esta imagen la tenemos aquí. Vemos que hay material en ese momento, vemos una imagen de que hay un control, es una imagen de prensa, ¿vale? Pero vamos al testimonio de Agustí Centelles. ¿Qué nos dice Agustí Centelles en su diario? Pues Agustí Centelles en su diario, en abril del 39, misma fecha de esa fotografía, nos dice: vuelvo a la enfermería del campo de Bram, como si nada. No hay medicamentos de ningún tipo. Los médicos españoles hacen las curas a base de aspirinas, purgas, salicilato, quinina y algunas cosas más que tienen en unos papelitos sobre la mesa. El gobierno francés tiene completamente abandonado este aspecto. Todos los días hay defunciones. Como vemos, la imagen dista mucho de la realidad. En abril del 39, pues ya empieza a haber cierta organización dentro de los campos de concentración. Por ejemplo, en el campo de Agde dispuso de una enfermería, tuvo una enfermería en los distritos y una enfermería central que hizo como de hospital, o sea, se habilitaron como especie de hospitales dentro de los campos de concentración. Esta medida también la adoptaron otros campos, por ejemplo el campo de Bram, que empezó a ampliar su enfermería con mayor número de camas y metros cuadrados, y en mayo se presentó un proyecto para la construcción de un hospital en Argelès.
Para entonces ya existía un hospital en el campo de Vernet. Vemos en esta estadística cómo el 81% de sanitarios que trabajaron en esos campos de concentración, en la mayoría de los campos de concentración del sur, eran españoles. Mismas estadísticas que los hospitales, es decir, eran los propios españoles los que atendían a sus camaradas. Rápidamente, abril del 39, el gobierno francés se dio cuenta de que había un problema, y es que sus sanitarios estaban yendo, estaban viviendo el doble exilio hacia otros países. Esas enfermerías, esos hospitales, estaban quedando desatendidos. Por lo tanto, vemos cómo tenían un problema asistencial, es decir, necesitaban sanitarios que se hicieran cargo de ellos. Y claro, ¿qué pasaba? Muchos de los sanitarios querían reagruparse con sus familias, era lógico. Pues bien, a principios ya de septiembre del 39, la estrategia ya del gobierno francés sobre los refugiados españoles cambió radicalmente. Después de la declaración de la Segunda Guerra Mundial, pues la mayoría de estos hospitales auxiliares fueron cerrando por motivos económicos. Se dejaron abiertos los imprescindibles, es decir, aquellos hospitales que estaban cercanos a los campos de concentración y porque eran necesarios. Incluso se crearon ya guarderías y maternidades dentro de los campos de concentración, bajo iniciativa de las organizaciones de ayuda. Por ejemplo, una de esas iniciativas fue la maternidad de Elna, que funcionó en el sur de Francia. Y como vemos, ya nos metemos en un panorama muy diferente. Estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, ya hubo un mayor desahogo de estos campos de concentración y ya nos metemos ya en algo que daría para otra intervención. Así que, por mi parte, espero haber transmitido un poco una visión diferente de lo que fue ese exilio del 39, de ese exilio que podemos considerarlo como un exilio de tercera clase, un exilio social, un exilio pues, que no tuvo a lo mejor la oportunidad de exiliarse a otros lugares, que dependió de decisiones gubernamentales, dependió de la solidaridad de la población francesa y dependió básicamente de sus propios camaradas. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, algo diferente y cualquier cosa abierto al debate. Muchas gracias.